Pues era Héctor, no se va a poder conectar, Braulio a lo mejor, ahorita a ver si se une. Muy bien. Bueno, pues ¿qué les parece si arrancamos? Porque ya ven que Instagram nada más te limita el tiempo a 1 hora y no te puedes emocionar. No sabía. Pues muy bien, miren, este live había estado comentando que muchos followers lo pidieron y estaban diciendo que hablaran sobre las elecciones de México. Yo me especializo en China, como ya todo el mundo sabe. No sé todos los detalles a profundidad y así como una experta, así como lo saben Cefe y Abraham. Entonces es muy importante que nos podamos asesorar con personas como ellos en los que yo confío y dentro del conocimiento que tengo he estado de acuerdo con ellos cuando platicamos. Entonces vamos a dejar que nos ilustren y que nos iluminen en cuanto a las elecciones de México para que podamos tomar una buena decisión. Y como ya decía, el presidente tiene un rol importante, pero las instituciones también pueden dominar al país. Y ahorita en Brasil tenemos el ejemplo de que la Suprema Corte está actuando como una dictadura y el presidente no está teniendo ninguna autoridad, aunque sea católico y conservador y de derecha. Entonces, veamos qué pueden decirnos Abraham y Cefe. Un pequeño comentario. Bolsonaro es presbiteriano. Ah, muy bien. O sea, es de mi bando. Muy bien. Excelente. Nada, no es cierto. Aquí no hay bandos, ¿eh? Bueno, no sé, digo, como es en este caso mi sala, yo me gustaría darle primeramente lugar aquí a Seferino, que nos comparte aquí su perspectiva. Sí, muy buenas tardes. Incluso, bueno, para mí es un honor estar aquí con dos ponentes tan espectaculares que yo los sigo mucho incluso. Y sí, como decía incluso Abraham, ¿no? En Brasil está pasando algo muy, para mi gusto, bueno, en el sentido de que tenemos un presidente bueno, tienen un presidente realmente muy bueno, que está ejerciendo lo que debería ser un presidente más que empezar a eh, convivir con organismos internacionales, ¿no? Eso es muy importante. Bien, en México yo veo tres problemas importantes, yo creo que se podrían solucionar y esas elecciones yo creo que empezarían, ¿no? Es decir, con esas elecciones uno no puede buscar y decir, bueno, con esto va a cambiar México, ¿no? O sea, realmente el cambio de México tendría que empezar hoy, pero para terminar de aquí a 100 años, incluso 50 años, o sea, no se comienza hoy, se comienza a como abrir mentes, yo creo, más que nada. Es decir, para que se den cuenta que la política no es de, como dice Abraham, no es de bandos. Yo lo veo así, porque muchos podrían decir, bueno, es que hay partidos que son conservadores, liberales, socialistas. Bueno, hoy en día no existe eso, desgraciadamente no existe eso, porque tenemos un PRI que está desde 1929 con una agenda prácticamente socialista, no puede decir que no, porque en sus mismos estatutos están, incluso su fundador lo dijo, Elías Calles, que él prácticamente abogó por ese socialismo, que tiene la misma idea prácticamente que López Obrador actualmente. Bien, ese es el primer punto. Segundo punto, hoy en día también comprendemos que existe un poco de resentimiento, es decir, queremos un cambio, queremos un progreso, queremos ya salir de esta pobreza, salir de esta inflación, salir de esta deuda que tenemos. Y la historia nos ha dicho o nos ha dado como respuesta muchas cosas. Voy a empezar por el primer punto. Santana, que para mi gusto es el ejemplo eficaz en este tema, porque Santana realmente fue un presidente más que nada oportunista, jamás tuvo un bando, él nunca ni fue de derecha ni fue de izquierda, simplemente fue un oportunista que se vio en la necesidad de vender al país de una forma o de una manera muy garrafal. ¿Por qué? Porque lo vendió de una manera, para empezar, con un precio muy bajo y, sin lugar a dudas, externamente en la política muchos no querían hacer eso. Ahora, ese es el primer punto. ¿Y por qué pongo a Santana? Porque Santana, si bien fue un oportunista como presidente, como el gobernador prácticamente de México, bueno, tenemos
lo actual, bueno, lo anterior viene siendo lo actual, porque tenemos un presidente oportunista que, bueno, viene la pandemia, bueno, la pandemia prácticamente vino a decir que México no estaba preparado, pero él la acuña como decir, bueno, es que no hemos avanzado por esto, cuando realmente el avance no lo tenemos desde hace como 10 años, incluso no es su culpa. O sea, si culpamos a López Obrador ahorita, bueno, sí tiene algo de culpa, pero no realmente toda, porque hay unos presidentes que están de por medio atrás de él que han hecho las cosas mal. Eso por segundo punto, agarrando el punto Santana. Tercero, que es un tema más polémico, vemos a distintos partidos, vemos a distintas personas, y voy a decirlo así, y yo creo que no sé si vaya a coincidir con ustedes, pero los discursos de cada uno de los postulantes, ya sea diputados o presidentes municipales o del Estado, tienen un discurso muy abrazador, ya sea bueno o malo, es decir, tienen un discurso no tan técnico. Yo creo que hoy las personas, más que sueños, más que ilusión, más que decir que va a haber un cambio, es decir, ¿cómo va a ser el cambio? Porque tenemos que empezar a ser más técnicos en explicar lo que vamos a hacer. Aquí voy mucho a lo que Javier Milei representa en Argentina, más allá si es liberal o si uno está en contra de él. Bueno, a mí lo que me llama la atención de él es que él es técnico en los fundamentos que da para que pueda haber un cambio. Es decir, y es un punto importante, para que haya un cambio ocupa haber un análisis de por medio para que pueda existir este resultado. Entonces, mi punto es ese simplemente, que cada candidato tiene un discurso muy abrazador, pero no técnico, porque no se le ha hecho preguntas incluso congruentes. Es decir, aquí en Sonora, por ejemplo, tenemos algo de avance, pero bueno, yo veo Monterrey y lo veo más industrializado, crece más que Sonora. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué estamos haciendo mal nosotros para no estar como Monterrey? Es un ejemplo que doy. Entonces, que un candidato o que alguien ya sea diputado o ya sea para presidente municipal o de una gobernatura, que nos explique cómo podemos empezar a tener esos resultados o una infraestructura mejor. Porque sí hemos crecido, porque muchos dicen, bueno, es que antes estamos peor. Sí, antes estamos peor, pero veamos el crecimiento en la tecnología, veamos el crecimiento en la economía. El crecimiento de la tecnología va incrementando de una manera exponencial, magnífica, como para decir que, bueno, nosotros vamos a crecer mediante lo que anteriormente no estamos haciendo. No, tenemos que verlo, yo creo que más integral, porque si nos vamos a encerrar en nosotros mismos, bueno, nunca vamos a crecer, porque siempre vamos a estar mejor que ayer. Eso, sin duda, yo creo que es un resultado que, aunque hagas las cosas mal, vas a crecer, porque no puedes tener a la gente muriéndose de hambre, eso es algo lógico. Pero la cuestión es, ¿qué vamos a hacer para que estemos mucho mejor? Es decir, siempre buscar la perfección. Obvio que nunca la vamos a alcanzar, pero sí buscarla. Excelente, muy bien. Fíjate que sí, coincido contigo en este punto y la verdad, fíjate que yo pienso que, bueno, especialmente a Latinoamérica y a México en particular, ya sobran políticos, pero ocupamos estadistas. O sea, ¿cuál es la diferencia? El político solamente se fija en mi campaña. Ahorita, 6 años, 4 años, lo que sea. El problema es de que un estadista piensa a futuro. Un estadista piensa a 20, a 40 años. Por ejemplo, nos gusta o no, Lenin era un estadista, Mao era un estadista. Aunque no nos guste, Hitler también lo era. El tipo estaba pensando 1000 años. Por ejemplo, incluso los padres fundadores de Estados Unidos también eran estadistas. O sea, ellos pensaban a futuro. Decían, ¿sabes qué? Yo me puedo gastar tanto dinero ahorita en esto y a la gente va a estar feliz. Pero a 10 años, a 20 años, a 40 años, oye, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, realmente vemos personas que traen un proyecto y ojo, hay uno que otro que trae proyectos respetables, porque para no decir que todos son una porquería, hay uno que otro que sí trae un proyecto respetable, pero trae un proyecto a 4 años, a 6 años. Por ejemplo, no sé si ustedes lo sabían, pero aquí en México hace aproximadamente 15, 20 años, siempre se pensaba que cuando tú construyeras una carretera o cuando construyeras una autopista, tú lo pensaras a 30 años, 40 años. Por eso, en su momento, cuando se empezaron a construir autopistas, eran infraestructuras grandísimas. Por ejemplo, en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, que muchos no lo quieren, pero realmente hay que reconocerle que hizo muchos avances, se hicieron autopistas y carreteras grandísimas, que la gente decía, oye, pero ¿para qué ocupamos eso si casi nadie tiene carro? Bueno, hoy en día esas autopistas y carreteras están saturadas, ¿sí?
Porque dijeron, no, ¿para qué le piensas tan allá y te acabas el presupuesto? Piensa más bajito, piensa 5 años, piensa máximo 10 años. Entonces, a México le hace falta eso. Estamos muy atrasados en muchos temas, por ejemplo, el tema, como lo comentabas ahorita, Seferino, que realmente, por ejemplo, ahorita ya casi cualquiera puede tener una carrera. Es muy fácil para cualquiera tener una carrera hoy en día, en línea, escuela nocturna, lo que tú quieras. Pero si lo llevamos a lo práctico, a los sueldos, realmente una carrera a veces no te aporta mucho, ¿sí? A veces yo me he topado con gente que vende, no sé, vende en el mercado, tiene un negocio de tacos, lo que tú quieras, saca lo mismo que un contador recién egresado, saca lo mismo que un ingeniero recién egresado. Por ejemplo, en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, digo, volvemos al tema, tú salías de ingeniería, salías de medicina, salías de leyes, tú ya sabías que te esperaba una vida completamente cómoda, ¿sí? En cambio, hoy en día, oye, sí, tenemos un sueldo entre comillas competitivo, pero ya todo está bien caro. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, antes el pan valía 2 pesos, los famosos fritos valían 2 pesos con 50. Ahorita cuánto vale. Sí, ok, ahorita podemos decir, mira, tal persona gana, ¿qué te gusta? 14,000, 15,000 pesos al mes. ¿Sí? Oye, eso está soñado a lo que ganaban nuestros papás, ¿verdad? Sí, pero ¿con qué le alcanza? La gasolina, la luz, el gas, etcétera. Oye, la vida es muy cara, entonces no tenemos proyectos a largo plazo. Y justamente me gustaría aterrizar lo que comentaban ahorita y preguntan, oye, pero yo vine aquí ahorita a hablar de México, ¿por qué mencionan lo de Brasil? Porque, fíjense, mucho ojo, ahorita Latinoamérica está bajo asedio de lo que podríamos conocerle como la agenda globalista. ¿Y qué objetivo tiene la agenda globalista? Destruir los gobiernos nacionales para implantar un poder internacional. ¿Y cómo lo están logrando? Mediante la Corte Suprema. Por ejemplo, hoy en día saben, y se los firmo, si ahorita votáramos, la gente votáramos así, queremos aborto o no queremos aborto, el aborto va para atrás. A la mayoría de la gente no está de acuerdo. Sin embargo, si se fijan cómo se van, vámonos a la Corte Suprema. ¿Sí? Vámonos para allá. Entonces el objetivo es destruir los poderes democráticos para, a través de la Corte Suprema, imponer una agenda. Fue lo que pasó en Argentina, es lo que está pasando en Brasil, es lo que quieren hacer en Colombia. Que el presidente solamente sea una figura... Sí, perdón. No, Sí, que sí. es lo mismo que pasó en Estados Unidos cuando Trump estaban haciendo el impeachment y cuando resolvieron lo del fraude electoral. Fue a través de la Ujú. Suprema Corte que quitaron demasiadas cosas que pudieron haber resuelto el problema. Entonces, ese es Exactamente. otro ejemplo. Sí, sí, claro. Y fíjese, y esto lo digo bien. Mucha gente está, no, que los maravillosos jueces conservadores y que la famosa jueza provida no pintaron para nada a los jueces, ¿sí? No hicieron absolutamente nada, porque fue miedo, fue interés, no sé, pero algo hubo ahí. Entonces, estamos viendo cómo se empiezan a imponer esas tiranías desde afuera, porque ojo, la pandemia, en su momento, demostró una agenda muy importante. El discurso que nos querían dar es los gobiernos nacionales no sirven, tienes que hacerle caso a la OMS. Los gobiernos nacionales no sirven, tienes que hacerle caso a la ONU, ¿sí? O sea, pasa por encima de tu gobierno nacional y hazle caso. Cuando, ojo, Italia, que fue la que en su momento más caso le hizo a la OMS, le fue peor. Cuando empezó a mejorar fue cuando dejó de hacerle caso a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que está dirigida por un tipo bastante nefasto, un tipo que tiene un pasado bastante turbulento y que ni siquiera es médico, que incluso llegó a probar la medicina tradicional china, esa famosa medicina de que si te comes partes de un tigre te va a hacer más fuerte, y etcétera, que porque por razones culturales, ¿verdad? Digo, si es por temas culturales, pues cada quien, pero el tipo está hablando de la Organización Mundial de la Salud y el tipo la aprobó como medicina. Y el tipo ni es médico. No, Bueno, nada más ya para mencionarla. Tedros era guerrillero y encubrió 3 pandemias de cólera en Etiopía. O sea, porque Ándale, nadie sí, dice eso. Experto en encubrir pandemias, en resumen. así es. Y mire, ya Bueno, nada más sí, tío, para dejarle aquí lugar a mis compañeros, yo defino ahorita 3 puntos para México que creo yo que sería lo menos peor, porque ojo, ahorita no tenemos ni un solo partido patriota, por así decirlo, porque ya esto se lo digo, ya poco a poco hay que ir rompiendo a veces esa dicotomía de izquierda y derecha. Ahorita esa dicotomía ya no existe, ¿eh? Ahorita el problema es patriotismo y globalismo, porque la izquierda es internacionalista, ¿sí? Por eso el famoso himno feminazi se hizo viral y creo que hasta tiene copyright. Pero bueno, el objetivo primordial ahorita es sacar a Morena, ¿sí? ¿Por qué queremos sacar a Morena? ¿Porque somos racistas? No, no somos racistas. El objetivo de sacar a Morena es
porque es un partido completamente enraizado en los fundamentos de este socialismo, vamos a llamarlo así, corrosivo, como lo vendría siendo el Foro de Sao Paulo. Es un partido completamente que sigue la línea del Foro de Sao Paulo, por ende de Lula, de Castro, de Evo y todos estos nefastos terroristas. Entonces sigue esa línea. El primer paso es sacar a Morena, es un partido completamente anticristiano, y cuando digo anticristiano estamos hablando de todo el mundo cristiano, evangélicos, católicos, etcétera, ¿verdad? De todo. Entonces es un partido completamente anticristiano, Morena. Es un partido que nos ha demostrado una incompetencia total, tanto en el temas económicos, en temas, vaya, del manejo de esta situación de la pandemia y demás. Entonces el primer paso es sacarlos, porque ahorita vimos que López Obrador quiere imponer una dictadura. El tipo ya dijo, oye, pues no hay problema, cambiamos la constitución. Sumamente peligroso, foquito rojo, ¿sí? El tipo tiene todos los indicios de un megalómano. Entonces, paso uno, tenemos que sacar a Morena. Por eso les digo, aunque sea con asco, aunque sea con un traje antirradioactivo, pero este domingo hay que salir a votar. Y ojo, vayan a votar por el menos peor que le pueda hacer contra Morena. No se vayan a ir, no, es que yo no quiero votar por el malvado PRI, porque es que mi candidato favorito es el del PAN. Sí, pero del PAN trae un 10%, desde el PRI trae un 25%. Con asco, aunque te tapes la nariz, pero vota, porque el objetivo es sacar a Morena, por ejemplo. Y paso dos, una vez que logremos que saquemos a Morena de su mayoría, ahí no acaba la cosa, apenas empieza. Porque ¿cuál es el objetivo? Empezar a presionar a esos candidatos, porque ojo, el PRI y el PAN son nefastos, ¿sí? Están llenos de corrupción, están llenos de cuestionables y demás. No estoy diciendo que sean buenos partidos, estoy diciendo que son, en ciertos casos, serían lo menos peor, en ciertos casos. Cuando lleguen hay que empezarlos a presionar, hay que empezarlos a exigir no aborto, no ideología de género, no adoctrinamiento, hay que meternos por ese lado. Y punto número 3, pienso yo, aprovechar, porque ojo, esto es solamente una bocanada de aire. Es como cuando te estás ahogando, sales y das una bocanada de aire, pero sabes que vas a volverte a sumergir. Eso es sacar a Morena, ¿eh? Entonces, das la bocanada de aire, ¿sí? Eligiendo a la oposición, y luego ahora sí, empezamos a trabajar en consolidar una verdadera oposición, que es lo que ya urge en el país. Entonces, creo yo que esta es la línea que tenemos que seguir, y por ejemplo, yo doy mi opinión, porque sé que mucha gente es de Monterrey, de Nuevo León. En mi caso, aunque sea con asco, se los digo, voy a votar por Adrián. ¿Por qué voy a votar por Adrián? Porque es el único que le puede hacer sombra a Samuel. ¿Por qué no quiero votar por Samuel? Porque Samuel es un completo títere de toda esta agenda globalista, toda esta agenda de ideología de género, de aborto y demás. Él ya firmó un pacto con grupos feministas para promover el aborto. O sea, el tipo va completamente por esa línea de la dictadura arcoíris. Y el único ahorita que le puede hacer frente a Samuel es Adrián. Que ojo, una muy buena fuente me dijo que pues Adrián es una especie de provida de closet. Entonces, ojo, por cuestiones ideológicas creo que Larrazábal, incluso Larrazábal ya firmó a favor de la vida, y para alcalde de Monterrey firmó Paco Cienfuegos, me lo acaban de comentar ahorita, antes de empezar. Entonces Paco Cienfuegos ya firmó, hay que sacar a Colosio. Colosio es otra amenaza terrible, ¿sí? Colosio también es una amenaza terrible si llega a quedar como Monterrey. Entonces voy a votar por él por estas razones, no porque creo que sea un buen candidato, no creo que sea ni siquiera pues, una buena persona, no me convence, pero hay que sacar a Morena, y creo yo que esto es lo menos peor. Entonces ahora sí, les cedo el lugar si quieren comentar. Sí, mira, yo nomás quería hacer una... Ajá. No, yo nada más... sí, nomás... Perdón. No, sí, tú, está bien. Es algo súper cortito para complementar, y es aquí un libro que se llama La identidad de Morena, o Morena y su identidad política, y dice que son un nacionalismo revolucionario, o sea, eso es maoísmo, y dice que promueven conceptos ideológicos como propiedad originaria de la nación sobre tierras y aguas, soberanía nacional, protección de fronteras y mares territoriales, no intervención de otros países. Ahí eso está bien grave, ¿eh? Porque no intervención de otros países significa, por ejemplo, déjame hacer un genocidio y que nadie se involucre, en muchos casos. Y podré sonar exagerada, pero sí ha pasado. Y luego dice economía mixta, pública, privada, social, educación pública. Y luego dice que promueve movimientos como los ambientalistas, sindicalistas, feministas, agraristas, etcétera. Entonces, o sea, es muy simple darse cuenta, y aquí está escrito, más allá de la especulación,
que así son las cosas y nada más para una evidencia por si alguien no lo había visto antes, y ya les cedo la palabra a César. Sí, bueno, tocando el primer punto que Abraham decía, ¿no? Sobre la educación, yo creo que es algo importantísimo, ¿no? Pero Mamela Fiallo estuvo aquí en Hermosillo hace unos 2 días, bueno, hace 2 días estuvo en una conferencia y al final dijo algo muy importante. Dijo, tenemos que empezar a auditar a los candidatos, es decir, cuando ya ganen, hay que empezar a auditarlos. Voy a poner solo un ejemplo, que es una investigación que estoy empezando aquí en Hermosillo sobre la pavimentación. ¿Por qué digo esto? Bueno, la pavimentación hay personas que dicen, bueno, la pavimentación no importa. Bueno, la pavimentación sí importa porque al fin y al cabo son las calles que transitamos y que incluso un automóvil, si sacamos los costos de lo que se tiene que reparar mediante una calle que está mal hecha, bueno, son costos que si los ponemos casa por casa son costos un poco altos. Entonces, una infraestructura de una ciudad, lo primero que se ve cuando tú entras son las calles, es el alumbrado público. Es decir, incluso hasta es lo hidráulico, porque cuando llueve, bueno, ves las alcantarillas tapadas. Ok, todo eso es una investigación que estoy haciendo de cuánto dinero a nivel municipal llega y cuánto se está gastando. Y si lo que está llegando es lo que se está gastando, y entonces ver los conceptos de cada uno de los costos para poder decir, bueno, si coincide, entonces, bueno, no va a proceder a demanda y no va a proceder a una auditoría, perdón, a un aviso. Es el primer punto que yo creo importantísimo en un municipio, porque sí, el presidente puede hacer lo que quiera si no lo auditan. Incluso las instituciones que sirven para eso, me ha tocado y he leído las constancias que las pasan, pero ni siquiera las checan. Y voy a dar solamente un dato que se ve empíricamente. Incluso eso lo sé por una persona que trabajó durante la gobernatura del PRI aquí en Sonora, y decía que donde más sacaban dinero, o sea, dinero robado, era en pintar las calles. ¿Por qué? Porque iban a la empresa y le decían, bueno, vamos a cotizar una pintura de las mejores, pero realmente te vamos a pagar la más chafa, es decir, la más peor. Y entonces, cuando veías los costos, veías la pintura dentro de las calles, se veía prácticamente con poros, es decir, partes con huecos. Y cuando tú pintas con una pintura de calidad, esta no se ve realmente sin poros. Es solamente un punto para aclarar a lo que realmente debería de hacer o apoyar la ciudadanía. Yo no digo que todos se pongan a investigar, pero sí empezar a auditar también en ese sentido. ¿Y por qué lo empecé a hacer? Prácticamente por eso mismo, porque siento que es una responsabilidad propia de personas que tenemos la pasión por las leyes, la pasión por el derecho, la pasión incluso por la investigación, que podemos hacer ese trabajo, que es un trabajo muy arduo. Y voy a decir todavía otra cosa. Dentro aquí en Sonora, para pedir peticiones, para pedir, por ejemplo, lo que se gasta a nivel municipal, ha sido, yo creo que la gobernatura que más, en municipal, o sea, porque municipal prácticamente viene siendo Morena, ha sido, yo creo, que la parte más difícil al pedir información. No te la dan. Y cuando la pides de una manera muy específica, porque ellos dicen que tienes que ser muy específico, no te la dan. Y ha batallado demasiado con eso, y yo creo que es algo importantísimo también saber esto. La transparencia, que sí se llama el instituto, pero la transparencia de un estado o de una gobernatura es lo más importante. Hablando propiamente de la Constitución, de lo que apuntaba Abraham, incluso ya Hegel decía esto. Hegel decía que la Constitución no tiene que ser hecha por hombres nomás porque sí, porque es una Constitución basada no simplemente en una idea que se te ocurrió cuando te levantaste de la cama, porque vendrían siendo normas, artículos, hechos por circunstancias que en su momento pasaron, pero ya no estuvimos ahí, pero ellos sabían que esas circunstancias podían pasar. La Constitución de México, por ejemplo, hecha a lo largo de los años, puesta por Iturbide, ya después en 1857, más si es buena o mala, no voy a entrar en ese detalle, en ese punto, pero sí reconocer que es una constitución hecha por fundamentos más que derechos humanos y derechos naturales, incrustados para la convivencia mutua, punto. Ahora, lo que pasó en Chile, eso es muy grave, porque cambiar una constitución
realmente equivale a un delito, porque no puedes quitarle derechos a las personas nomás porque sí, porque ellos realmente son los que tienen esos derechos. Ahora, si tú se los quitas, no le das posibilidad de que aboguen por ellos, bueno, estás cometiendo realmente un delito. Y es importante lo que dijo Abraham, hablando propiamente de la agenda que tiene, porque si nos vamos al Grupo Puebla, vemos que está incrustado Morena y creo que el Partido del Trabajo. Entonces, es una agenda que no es que ellos quieran hacer el mal, porque incluso capaz habrá uno que diga, es que yo no quiero, pero tengo que hacerlo porque mi agenda prácticamente me lo está diciendo que lo haga. Es como un gerente en una empresa. Un gerente sí tiene algunas libertades, pero al fin de cuentas tiene que servir a la empresa, no se sirve a sí mismo. ¿Por qué? Porque la paga llega de quien es dueño de la empresa. Lo mismo es el Grupo Puebla con el Partido Morena y el PT, y esto tenemos que reconocerlo y reconocerlo, que no es que ellos tampoco quieran hacer mal, pero es que aunque no quieran hacerlo, lo tienen que hacer. Y hablando ya nomás, un punto nomás así a colación, ve realmente, y eso lo comentaba un amigo mío, que más que por el partido también tener en cuenta la Cámara de Diputados, porque yo he visto el Congreso de la Unión, desgraciadamente lo he visto porque verlo es como, realmente te aburres y te duermes, pero bueno, lo veo para ver cómo está, lo que vendrán siendo las votaciones, los integrantes, quienes participan, y viendo unos 10, yo puedo decir que de los 10, en debate se pusieron simplemente 2 posturas, de las cuales se discutieron nomás una. ¿A qué voy con esto? Como eran mayoría, ya sabían que iban a votar y ya sabían que no querían debatir, o si debatían simplemente había 1 o 2, o algunos cuantos más, pero no la mayoría. Y yo creo que también eso es importante en Cámara de Diputados, porque ahí es donde se legislan o donde se tienen reformas, que han salido cantidad de reformas innumerables y absurdas. Voy a decir solamente una, de las cuales hay muchas, pero la que salió de la ley sobre la protección de la violencia hacia la mujer es una contradicción a la reforma que se hizo de los datos biométricos. ¿Por qué? Una promueve que la propiedad privada no importa y la otra está promoviendo que la propiedad privada sí importa, porque si una mujer es agredida mediante un mensaje o un video o X cosa que le haya pasado en tecnología, ahí tiene que intervenir el Estado. ¿Por qué? Porque la mujer está siendo violentada. Pero en los datos biométricos realmente están apoyando, abogando a que las personas, aunque no quieran, lo hagan. ¿Por qué? Porque eso va a esto va a solucionar el problema hacia una lista de delitos que, bueno, que son ya más de propiedad o incluso algunos que son más de delincuencia organizada. Pusieron esos ejemplos. Entonces yo creo que es importante también ver lo que es la Cámara de Diputados, saber que la mayoría sí importa, porque si tenemos, como decía Abraham, la mayoría en sí, Morena, pues bueno, las votaciones van a ser siempre a favor de lo que el partido o la agenda que ellos ya tienen postulen. En cambio, si hay distintas personas, se va a haber un debate, que incluso lo dudo, pero bueno, tenemos la posibilidad, o la mayor posibilidad. En la política, decía Aristóteles, no se hace lo ideal, se hace lo posible. O sea, no podemos empezar a idear una solución que todos vamos a estar felices, vamos a querernos todos. No, eso, la política realmente, incluso por ahí Porfirio Díaz decía que si la vemos de manera ideal, estamos cayendo en un error. Sí, y no, completamente de acuerdo con todo, me parecen aportes esenciales y todos estamos aquí aprendiendo. De hecho, vamos a hacer cursos en línea sobre historia de México y sobre actualidad para que los puedan tomar. Es importante que todos nos informemos. Y aquí está preguntando Dani que cómo hacer un voto útil. Yo les recomiendo buscar a Iniciativa Ciudadana en redes sociales. Ellos están proporcionando toda la información verídica e incluso, bueno, tuve la oportunidad de conocer a una de las personas que dirige, que también Abraham lo conoce, y básicamente nos platicó cómo hacen toda la investigación para poder recomendar a un político de forma exhaustiva y profunda. Entonces, basarnos en estas recomendaciones, yo creo que está muy bien para poder hacer un voto útil este domingo. Abraham, ¿qué más nos comentas? Sí, claro, miren, ahorita, como les comentaba, tenemos como sociedad pues un problema muy grave. O sea, es decir,
la gente vive en un eterno mesianismo, en el sentido de que si esperan que un político venga y le resuelva la vida. Entonces, realmente muchos no se quieren hacer cargo de sus, por así decirlo, no se quieren hacer cargo de su responsabilidad, y realmente lo que buscan simplemente es ver qué político les puede resolver mejor la vida. Por ejemplo, AMLO llegó por esto. Mucha gente ya estaba harta de lo tradicional, de siempre lo mismo, de esto y de aquello y demás. Entonces llega un punto en el que buscan, oye, ¿quién me endulza mejor el oído? Y en ese caso, pues cayó en lo que vendría siendo este Andrés Manuel. Pero esto vemos que se repite. Porque Andrés Manuel no está hasta el suelo, no se cayó tan feo en cuanto a estadísticas. Porque la gente necesita creer en algo, la gente necesita creer en alguien. Entonces, si se les cae el ídolo de Andrés Manuel, ¿qué les va a quedar? Los partidos tradicionales de los que ya se desencantaron. Por eso ves gente hoy en día, a pesar de todas las tonterías que ha hecho este individuo y su club de fans, en este caso, pues lo que está hace es de que no, niegan la realidad. No, AMLO es bueno, no pasa nada, yo no me equivoqué, casi como un mantra, AMLO es bueno, no importa, viva AMLO, ¿verdad? Y creo que también aquí en este caso hay que resaltar el tema de lo que a mí me gustaría llamar la oposición controlada, en el sentido de que yo creo ahorita que Samuel García es una oposición fabricada, en el sentido de que trae la misma línea ideológica. Y ojo, me gustaría así rapidito comentarles algunos datos de que realmente Samuel es el político que más invierte en publicidad, ¿sí? Te pregunto, oye, ¿por qué Samuel de caer se empezó a levantar por la publicidad? Samuel creo que en menos de 3 meses le metió alrededor de entre 3 y 6 meses, le metió como 3 millones de pesos. Y ya tiene años estándole metiendo ese tipo de cantidad. Ahora, tú no inviertes esa cantidad de dinero si no estás seguro que cuando llegues vas a poder obtener mucho más. Entonces él sabe lo lucrativo que es en su caso la gobernatura y trata de estarle invirtiendo para poder en su momento sacar de ahí. También Samuel tiene la fama, Samuel es un dictadorcillo de closet. Por ejemplo, en las universidades donde él ha estado, por ejemplo, me ha tocado platicar con exalumnos y demás, y él dice, Samuel llegaba a pelearse con la primera recepcionista que veía. Tú no sabes quién soy yo, no sabes de dónde vengo, no sé qué, ya estoy aquello. O sea, ya nomás lo veían y dicen, ahí vienes. Viene de la colonia del Paseo, de ahí, de ser clase media normal, así como todos. Oye, Abraham, te iba a preguntar, ¿tú qué le dirías? Porque a mi gente me ha dicho, es que Samuel no va a robar porque él ya es millonario. Él no va a robar nada. Por eso voy a votar por él, porque me asegura que mínimo el dinero sí se va a usar para lo que es. ¿Qué responderías ante eso? Pues fíjate que te voy a decir que, como dice alguna frase por ahí, este mundo tiene los recursos suficientes para todos, pero no los necesarios para la codicia de unos pocos. Realmente el hecho que una persona tenga una buena posición económica, en muchos casos, lo que hace simplemente es aumentar la codicia y la avaricia de dicha persona. Digo, me ha tocado verlo en muchos casos, me ha tocado conocer gente que pues es como yo, de clase media, y pues vive normal y vive bien. Pero me ha tocado ver gente de mucho dinero, gente que estamos hablando que bajita la mano se gasta 30,000 pesos en el puro recibo de la luz, que entre más quiere tener y más quiere tener, y hay una ambición desmedida. Y realmente el dinero del ser humano es una ambición desmedida. ¿Por qué Soros? ¿Por qué los Rockefeller? ¿Por qué Bill Gates no se conforman? ¿Por qué Jeff Bezos? ¿Por qué Elon Musk, a pesar de tener todo lo que tienen, siguen empeñados en hacerse de más? Porque hay una ambición ahí. Entonces, realmente no tiene ninguna coherencia. Al contrario, yo les diría que la persona, entre más dinero tenga, muchas veces más va a querer, porque su vara va a estar mucho más alta. Siempre va a querer buscar más. Yo principalmente creo que Samuel es de la peor opción que tenemos, porque, digo, por la parte ideológica, o sea, la ideología de género y el aborto y todo ese tema trae ya el sello de Samuel y de Movimiento Ciudadano. El tipo en su momento censuró o hizo todo lo posible para sacar incluso a uno de los candidatos, bueno, hoy candidato, en ese momento no lo era, José Daniel Borrego, porque escribió por ahí hizo algunos comentarios que no le gustaron al mini dictador. Trató de sacarlo de la contienda. Trató de sacarlo creo que era columnista en ABC también. Entonces, es un tipo que le mete mucho dinero a esto, que ojo, es dinero que sale de nuestros impuestos, porque de ahí es donde él está financiando su campaña. Que de hecho por ahí un diputado, un candidato de su mismo bando,
se llamaba Jesús Ucles, va y le reclama, oye Samuel, tú estás acabándote con los recursos del Movimiento Ciudadano, porque él tenía millones para gastar en panorámicos y en spots y en esto. ¿Qué les daban a los demás candidatos? Una bolsita con playeras y calcomanías, ¿sí? Oye, espérate. Entonces, repito, traen a Samuel porque, o más bien Samuel siguió la misma línea que en su momento siguió Peña Nieto, porque ojo, cuando en el 2006 el PRI se va a tercer lugar, siendo que era el partido de las mayorías, el PRI se va al tercer lugar, cambian la estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Poner un candidato que más o menos esté bonito, vamos a ponerle una esposa de plástico y a través de eso vamos a empezar a trabajar para impulsarlo a la candidatura. Aunque la riegue, aunque esté medio tontito, pero pues que dé risa, que la gente diga, está tontito, ¿eh? Lo mismo pasó con Samuel. Es la misma estrategia. Le ponen una esposa de plástico, el tipo se ve medio tontito, no hila bien las ideas en ocasiones, se ve que es alguien que para poder dar un discurso tiene que machetearse algo y demás, digo, pues es abogado, digo, sin ofender a los abogados, ¿verdad? Y siguen la misma estrategia, que sea güerito, que sea joven, que tenga un lenguaje parecido a esto, que la gente le dé risa a lo que haga, y etcétera, ¿verdad? Y de esa manera nos lo están vendiendo. Yo les digo a la gente, no les den el gusto de que les vean la cara otra vez. A ver, somos más listos que esto, ya lo hemos vivido, están reciclando una estrategia más, no caigan en lo mismo, ¿sí? Digo, para no... Abraham, una pregunta. Sí, claro. Una pregunta, por ejemplo, ¿cómo ves ahí los candidatos ahí en Monterrey, de acuerdo al compromiso que tienen tanto diputados como candidatos a una presidencia, comprometidos en leyes pro vida, ¿no? O sea, es decir, que impulsen esas, que voten en contra de las leyes de aborto en Monterrey? ¿Cómo ves el compromiso de cada uno de ellos? Si ves un poco alto, mayor, o juegan con eso, como decir, bueno, vamos a ponerlo a votación, o ni siquiera dan opinión. ¿Cómo ves eso en Monterrey? Mira, por ejemplo, ahorita Larrazábal, como está en tercer lugar, él ya afirmó que estaba a favor de la vida. Se había estado absteniendo por mucho tiempo Larrazábal de afirmar, ¿sí? En su momento, cuando fueron con Adrián se sordió. O sea, no dijo ni sí, tampoco dijo que no, ¿sí? Pero, repito, fuentes muy cercanas me han comentado que efectivamente él es pro vida, pero es un pro vida de clase, tiene miedo. En cuanto a la alcaldía de Monterrey, que es de las más importantes, hay dos candidatos. Bueno, el primero, y que dijo, yo soy pro vida y soy de derecha y lo que tú quieras, José Daniel Borrego, ¿sí? Pero realmente, bueno, a pesar de que Borrego, también me ha tocado platicar con él en algún otro live y demás, pues a pesar de que yo quisiera que ganara él, realmente lo veo muy complicado. La otra opción es Paco Cienfuegos. Paco Cienfuegos, fíjate, la verdad, él también juega con esto. Porque, por ejemplo, viene con nosotros y nos dice, no, yo soy pro vida, pero cierra la puerta y no me grabes. Y luego sale, no, vamos a platicar, lo vamos a negociar. O sea, sí, el tipo, creo que en lo personal es pro vida, pero la principal ideología y de los candidatos de aquí y de cualquier parte del país, esta es su ideología, ¿sí? Donde esté el dinero, ellos lo van a decir. Hoy en día pueden decir soy pro vida, si el día de mañana les pagas, yo soy pro aborto, ¿sí? Entonces yo creo que aquí en Monterrey la ventaja, o entre comillas ventaja, es de que sea como sea, hay cierto que ojo, no es tan conservador como mucha gente cree. Hay cierta influencia conservadora y la mayoría de la gente no está a favor de estas ideas. Entonces muchos candidatos saben que si los empezamos a presionar, híjole, mejor les doy por este lado, ¿sí? Entonces, yo creo, mi postura es yo creo que no, ellos realmente no van a defender la vida, salvo Carlos de lo Borrego, y los cuento con una mano, que realmente vayan a defender la vida. El resto, si no los presionas, si no estás ahí picando las costillas, ¿qué te dije? Aborto y ya se te acaba la carrera política, ¿sí? El resto, si no estás así, no van a hacer caso. De hecho, hay diputados cristianos que se han abstenido a votar, o diputados cristianos que votaron en contra del PIN parental. ¿Por qué? Por miedo. Es que el partido me dijo que tenía que sujetarme a la línea. Entonces, ¿para qué voté por ti? Yo te quería para que me defendieras a mí como ciudadano, no para que mantuvieras el hueso, ¿verdad? Entonces, no sé, por aquí, Pamela, ¿alguna otra opinión, comentario o alguna otra pregunta que tenga la gente? No sé. No, yo solo iba a decir que en Monterrey parece que todo es negociación, no es que sea interés genuino, sí, de Carlos Leal, de Borrego, por ejemplo, pero parece que todos los demás es pura negociación. Entonces ahí es donde, pues,
bien que mal se pueden aprovechar ese tipo de oportunidades para ver qué se puede hacer y ver qué se puede cambiar dentro del aspecto de negociar. Entonces, miren, aquí había una pregunta que yo quiero hacerles, que preguntaban que qué encuestas son confiables. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, si quieres primero contesta tú, camarada Cefrino. Pues, bueno, por aquí, por ejemplo, en Hermosillo, bueno, lo que vendría siendo en Sonora, prácticamente la que están promoviendo mucho es la que ya había comentado Abraham, ¿no? Y de encuestas, bueno, yo lo veo ahí, por ejemplo, en el periódico El Imparcial, aquí en Sonora, es una encuesta, yo creo que a nivel estatal, a nivel nacional, bueno, yo creo que no, porque yo creo que eso se ve a nivel siempre estatal, ¿no? Pero aquí lo que viene siendo el periódico Imparcial es el que ha tenido esta más confiabilidad, ¿no? Yo creo que sí. Varios candidatos, obvio que en sus redes sociales lo suben, por ahí pues a veces uno podría desconfiar también, pero yo aquí, tanto en Sonora, lo veo más con ese periódico, exclusivamente ese periódico. Obvio hay más medios, pero es el que yo siempre he catalogado, ¿no? O he visto, y yo creo que es el más confiable. Ok, bueno, mira, la verdad te voy a ser bien sincero. Yo creo que ninguna es confiable. Realmente, literalmente, las encuestas son de quien las paga y en todos lados hay muchos intereses. Yo pienso que como tal, los que nos podrían dar un poquito más de norte, digo, ha sido aquí la extraordinaria labor que ha hecho nuestro amigo y hermano Aarón Lara, que pues, con Iniciativa Ciudadana, Frente Nacional por la Familia, que han estado recopilando listas, vaya, de todos los candidatos abiertamente pro vida, o que al menos se han comprometido con la causa pro vida, que ya de perdidos es ganancia. Está la de saber votar. Bien, yo le recomiendo esto, chequen la gran mayoría de encuestas, chequen la de saber votar, chequen las del Estado, por ejemplo, aquí está la de Nuevo León Elige, pueden checar las de los periódicos y compárenlas. La verdad, yo no podría decir ahorita que hay una encuesta 100% buena porque no me consta, entonces no les voy a decir mentiras, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer es de que, bueno, al menos por la lista de en cuanto a mi rancho, por así decirlo, a los que yo sé que al menos tienen una postura neutral o pro vida, pues son los que voy a votar. Los que son abiertamente pro aborto, pues no, digo, pueden irse ahí a saber votar y van a poder buscar. Usualmente, digo, aunque sea con asco, pero voy a votar PRI por PAN, ¿sí? No voy a votar por Morena ni por Movimiento Ciudadano, porque son lo mismo, ¿ok? Entonces, por ahí podría ir el objetivo. Ahora, sí, digo, nada más para terminar. En su momento, el PRI y el PAN están tratando de volver. Entonces, van a tratar, si logran llegar, van a tratar de al menos darnos el gusto en algunas cosas. Ocupamos aprovechar esto para empezar a picar las costillas y decir, con aborto no te vuelvo a votar. Sí, te quería preguntar algo, Abraham. Es que Sí. ¿tú qué piensas? Yo tengo una opinión al respecto. Primero voy a hacer la pregunta, después doy mi opinión y dejo que contestes. De las personas que dicen, bueno, voy a anular mi voto. Yo tengo una opinión al respecto mediante lo que yo dije de Cámara de Diputados, porque si lo anulamos, bueno, no hay votación, pero tampoco va a haber como que controversia al contar los votos, porque bueno, va a haber un cúmulo de votos que están nulos y eso afectaría tanto en presidencias como en Cámara de Diputados, porque no tendríamos la mayoría. Es mi opinión esa, no sé qué tú qué pienses sobre esta postura. Hablando jurídicamente o igual personalmente, como quieras responderla, ¿no? Sí, miren, como les comentaba, el objetivo ahorita, ¿cuál es? Sacar a Morena para que AMLO no perpetúe su pseudodictadura. Si los que estamos en contra anulamos el voto, les pregunto, ¿los de Morena están convencidos de votar por Morena, sí o no? Sí. Entonces, los de Morena están bien convencidos de votar por Morena y los de Movimiento Ciudadano también. Entonces, si nosotros anulamos el voto, ya hemos comprobado que anular el voto no sirve de mucho, ¿sí? Realmente, prácticamente, los hacen a un lado y contamos nada más los que son buenos. Realmente, así son las cosas. Yo creo que hay que reformar eso, hay que castigar a los partidos. Creo yo que debería haber una iniciativa de que, ¿sabes qué? Si hay muchos votos nulos, por algo fue, hay que castigar partidos, pienso yo. Entonces, el objetivo es sacar a Morena ahorita. No debemos de desviarnos de este objetivo, pienso yo. Y sí, efectivamente, anular el voto solamente va a beneficiar a los bots y a los convencidos de Morena, ¿verdad? Entonces creo que no sería la opción más viable. Es más, si piensas anular el voto, pues mejor no vayas a votar. Y justamente estamos aquí para motivarlos a que vayan a votar.
Y es lo mismo que yo pienso, porque yo todo lo intento ver desde una perspectiva marxista, leninista, maoísta. Y lo que me he dado cuenta es que el comunismo lo que quiere hacer es eliminar la disidencia. Y la disidencia se elimina por medio de crear una población indiferente. Entonces nosotros no podemos anular un voto, porque eso significa eliminar disidencia. Significa que les estamos dando más oportunidades de ganar. Entonces, definitivamente no es la solución, al menos desde mi punto de vista. Cada quien puede pensar lo que cada quien quiera, pero pienso que debemos de tomar acción, y obviamente el PRI y el PAN no son la opción ideal. Obviamente ellos también son socialistas, globalistas, y lo han demostrado a través de la historia, pero así como dijo Miklos Lukács en un live que tuvimos acerca de Keiko Fujimori, es como tomar un poco más de oxígeno y nos da a nosotros más oportunidad para ver qué podemos hacer para remediar las cosas en un mayor alcance, ¿verdad? Exactamente. Sí, 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 definitivamente ese es el objetivo, y esto solamente nos va a dar tiempo. Eso solamente es una bocanada de aire mientras vemos la manera de consolidar una verdadera oposición, ¿sí? Porque si no aprovechamos esta oportunidad, híjole, quién sabe qué vaya a pasar después, porque realmente, repito, los globalistas están en el PAN, el PRI está afiliado a la Internacional Socialista. O sea, realmente ya con eso nos dice todo. Realmente el PAN ya tiene mucho que dejó de ser una, entre comillas, una verdadera pues oposición. Incluso antes de que llegara la presidencia ya no era una oposición. Y pues bueno, yo por eso incito a la gente a votar, y repito, aunque sea con mucho asco, aunque sea con mucho desánimo, voten, porque pues repito, no vamos a tener otra oportunidad de sacar a estos pseudodictadores. Y la verdad, como también lo dijo en su momento Russell Kirk, justamente hay un libro muy bueno, se llama Cómo ser conservador, de Russell Kirk, editado por César Vidal. Él dice, la política es la ciencia de lo posible, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo posible ahorita? Bueno, eso. No podemos vivir una utopía, no podemos decir, ay, me gustaría tener un parlamento lleno de filósofos, ingenieros, economistas maravillosos. Sí, a mí también, pero eso no existe ahorita. No funciona en la vida real. Oye, es que me gustaría tener un rey filósofo bien maravilloso. No, eso nunca funcionó y nunca funcionará. O sea, hay que trabajar sobre lo que tenemos, ¿verdad? Digo, a mí me gustaría autopercibirme con la cuenta bancaria de Bill Gates, ¿verdad? Y no por eso lo voy a hacer, lo voy a tener, ¿verdad? Entonces, vayámonos a lo realista. Sí, nomás por el punto que hablaban sobre el respiro, ¿no? Yo veo como también una consecuencia, ojo, no como malo o bueno, sino una consecuencia de lo que vendría siendo una educación, ¿no? Porque por ahí decía, no recuerdo qué politólogo lo decía, pero bueno, él postulaba de que el presidente o la figura de un diputado, la figura de un presidente, prácticamente es la educación que empezó poco a poco a emerger dentro de una nación. Entonces, si tenemos una educación muy baja, o una educación que no fomente incluso valores, justicia, virtudes, etcétera, vamos a tener como resultado personas que no sean justas, no sean virtuosas. Ya lo vendría haciendo Sócrates en su libro La República. Si no fomentamos la educación desde niños, tenemos entonces un resultado de personas que no buscan la justicia. Hablando propiamente del respiro que ocupamos, yo creo que ese es un punto muy crucial, empezar a buscar una herramienta o un arma que no se vea, porque la educación en sí es muy poco visible, pero que es muy útil. Eso lo ven incluso los mismos, la escuela de Frankfurt, por ejemplo. La escuela de Frankfurt es una escuela que la educación la tienen como marcada o tatuada en su pecho, porque saben que con la educación pueden hacer mucho. Ok, entonces también nosotros podemos hacer mucho con la educación, empezar a fomentar este pensamiento un poco más crítico, analítico, más que posturas de izquierda o derecha, un criterio, una reflexión, empezar a pensar para que podamos nosotros fomentar esta cultura a una mejor nación. Yo lo veo por ese lado, agarrando o acuñando lo que vendrían postulando ustedes sobre el respiro, ¿no?, que ocupamos. No, completamente, y los comunistas lo dicen. Yuri Bezmenov, excomunista soviético, lo dijo. Para poder remediar las consecuencias del comunismo se ocupan de 15 a 20 años de educación en Dios. Entonces nosotros tenemos que
tomar este tiempo y tal vez no mucha gente quiera creer en Dios, pero educar en cuanto a los valores. Entonces sí, sí podemos. ¿Y qué pasa? Pues poco a poco, en 15 a 20 años, va a haber gente que vaya para la diputación, para esto, para el otro, que tengan aspiraciones diferentes, que a lo mejor sean virtuosos, y eso es lo que va a hacer la diferencia. Y lo que tenemos que hacer nosotros, CF, Abraham y yo, es hacer los cursos e ir a ofrecerlos a las escuelas. O sea, literal tenemos que ir a ponernos ahí con carteles y dar becas y todo y hacernos prestigiosos y no sé, eso es lo que tenemos que hacer porque no va a haber otra solución. O bueno, tal vez la batalla cultural, que es donde entra lo que está haciendo Carlos Leal, etcétera, pero nosotros contribuir con nuestro granito de arena. Claro. Nada más que recuerden que ya para este 2030 se viene la Agenda 2030 y se nos viene el gran reseteo también, que de hecho ahí tengo un video hablando con Lorenzo Ramírez, ahí colaborador de Servidal también. Y bueno, fíjense, la Agenda 2030 ya se está hablando incluso de la Agenda 2050, porque vieron que a la gente no le está gustando. O sea, todavía hay esperanza, pero tenemos que No, actuar. y espérate, hay un punto muy importante, que la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana está encargada de implementar la Agenda 2030 en México y tienen una división de Agenda 2030 en México. Y eso es algo que yo estoy tratando de estudiar y quiero hacer un review que planeo que salga el 10 de este mes, que no sé qué mes estamos, pero si ustedes quieren integrarse, pues les invito a hacer este video juntos. Y la idea es, o sea, criticar y informarle a la gente en qué grado de avance va la implementación de esta agenda en México, porque eso es algo de lo que no se habla mucho y la cosa es que están haciendo acciones activamente para implementarla, ¿no? Entonces Sí, hay que informarnos bien de esa parte también. Sí, y claro. bueno, de hecho aquí en la Unison perdón, en la Universidad del Estado, aquí, por ejemplo, ya se está publicando, dando mucha publicidad sobre ello, incluso en la página inicio ya se está publicando. Y en la planificación de lo que vendría siendo Célida López, la presidente de aquí de Hermosillo, en su planificación tenía la Agenda 2030 de por medio, desde el 2018, estoy hablando del 2018, entonces no es algo tampoco muy nuevo y la gente para que crea que no existe, bueno, sí existe porque está en sus mismos estatutos de presidencia o de planificación para su presidencia, entonces yo creo que es un tema también muy no voy a decir grave, sino que, bueno, aparte grave, yo creo que también que se ocupe escuchar y que se ocupe también discernir y que se ocupe también reflexionar y que no se imagine que esto no es lo que está pasando porque realmente esta implementación ya viene de por sí, ya están postulando mucha publicidad, mucho marketing y nomás para ya terminar esta acotación, el mismo Congreso de la Unión, yo he visto participaciones de algunas ponencias en donde esto lo quieren impulsar al 100% y aparte no lo cuestionan, simplemente dicen que es bueno porque es bueno, punto. No te van a decir que es malo, no te van a decir que tiene fallas, no te lo van a decir. El mismo Klaus Schwab en su libro, no recuerdo acá el título, pero hablaba sobre una economía prácticamente abierta, pero a la vez se contradecía dentro de su libro. Entonces esas contradicciones no te las van a dar al 100%, pero tú las puedes leer y ves esas contradicciones. Y voy a nomás hacer una acotación. Ojo, en la Agenda 2030, de lo que vendría siendo esta planificación, Klaus Schwab habla de elaborar bebés robots, pero por otra parte, te implementa el aborto. Entonces, es una contradicción que tienes que ver. En el mismo libro te está diciendo primero que quiere ciberbebés y abajo en otros capítulos te dice, bueno, es que ocupamos el aborto, ¿por qué? Porque va a haber va a haber mucha sobrepoblación, vamos a batallar con el alimento, etcétera, y por otra parte también te implementa los alimentos artificiales. Entonces yo creo que tener eso en cuenta y el partido que esté a favor de todo esto, obvio que más que analizarlo, porque voy a decirlo así, los políticos, muchos de ellos no piensan, nomás hablan y repiten lo que les dicen que repitan, y no te van a informar. Entonces yo creo que tenemos que buscar estos medios como las redes sociales para que la gente se informe, ¿no?
No, y deja tú, o sea, yo estuve escuchando una plática del Instituto Matías de Romero acerca de la Agenda 2030 y literalmente, así como tú dices, repitiendo propaganda, lavados del cerebro, sin cuestionarse nada, y estaban diciendo, la agenda global es superior a la regulación o a la Constitución mexicana, y como es superior, a veces no hay que hacerle caso a lo que sabemos en México y hacerle caso a ellos. O sea, completamente cegados diciendo, ay, y porque yo les estaba poniendo y pone y pone. ¿Y cómo se justifica pasar la Constitución? Eso es una dictadura, o sea, eso es totalitarismo. Eso nada más lo hace una dictadura, lo de ignorar la Constitución para poner otra cosa diferente. No, nunca, nada más decían, hay que recordar que ellos han estudiado, tienen la autoridad, son más inteligentes, saben mejor qué es para nosotros y por lo tanto México no sabe nada, somos todos unos tontos los que vivimos aquí y hay que hacerle caso a lo que nos digan. Entonces, es una frustración muy grande para mí. Yo nunca había salido tan decepcionada de ver una plática en vivo. Es la peor experiencia que tengo, pero pues precisamente por eso hay que saber con quiénes estamos lidiando. Y hay que ver si ellos tienen correos para mandarles unas 1000 personas un correo que diga lo mismo. Algo así bien estratégico de piensa en este y este punto y bombardearlos. A ver si se les prende un poco el cerebro o se les ajusta un tornillo, yo no sé, pero este tipo de acciones coordinadas son las que tenemos que empezar a hacer. ¿Qué quieres? Como dato, Klaus Schwab es el presidente del Foro Económico Mundial, tiene varios libros, entre ellos uno se llama COVID 2019 y otro se llama COVID 2019, el gran reseteo. Ahí lo pueden buscar por si a alguien les interesa. Ojo, realmente cuando hablamos de todo esto no son teorías de la conspiración. Literalmente tú puedes ir a comprar el libro, tú te puedes ir a meter a la página oficial del Foro Económico Mundial, tú te puedes ir a meter a la página de DARPA, a la fundación, bueno, aquí antes era Bill y Melinda Gates, no sé cómo vaya a ser ahora porque el tipo se va a divorciar, porque también se descubrió que era... ¿Mande? ¿Mande? Está saliendo con una china que era la traductora de la Bill and Melinda Gates Foundation. Ándale. Sí. Obviamente una Y también se descubrió que era muy amigo del conocido Jeffrey, ¿verdad? Ya saben a cuál Jeffrey me estoy refiriendo. Entonces, repito, no ocupas tú, es que vi un video oculto de esos de que YouTube no quiere que veas. No. Vete a las fuentes oficiales y ahí está todo. O sea, no ocupas, no es algo encubierto, no es algo que esté por debajo del agua, no, realmente nos lo están mostrando. Simplemente vean las portadas de la revista The Economics, ya con eso tienen para ver qué es lo que se viene. Entonces, por ese lado sí, digo, realmente el objetivo es implantar un gobierno globalista, por así decirlo, y parte de eso es de que quieren romper a México, porque realmente lo que es México, Brasil y Argentina son de los 3 países con más cantidad de recursos y potencial que tienen. En su momento también Colombia, por eso Colombia lo quieren tumbar, ¿sí? Entonces la idea, por ejemplo, México ahorita tiene cantidades grandísimas de litio que no se están aprovechando. ¿Cuál es la tirada? Hacerse con eso también. Que ojo, el PG ya está muy pegadito con el bloque chino, con el bloque social comunista, también. Entonces, donde se meten ellos, cuidado, ¿sí? Y tener en cuenta también que lo que vendría siendo el actual presidente ha conllevado también un problema en lo que ven siendo las minas, porque por aquí en Sonora, en el norte, hay unas minas que producen demasiado, algunas oro, otras cobre, y ha intervenido, incluso ha subido impuestos y a los pues, trabajadores les pagan menos. Es decir, ha también instaurado en el mercado, yo creo que números rojos, en donde yo creo que es importante tener en cuenta. Si nosotros somos clase media, recordar que la clase media es la que más quieren destruir, parece ser, ¿no? Porque parece que nos dan un respiro, pero luego nos vuelven a ahogar. Entonces, yo creo que es algo fundamental también tener esa conciencia, que por ahí muchos empresarios, yo creo que como estos temas capaz no les interesa, porque lo que les interesa es producir, bueno, tener en cuenta que si las leyes, la ley del aborto se avala, bueno, va a haber cantidad menos de personas y vas a tener menos personas para trabajar y vas a producir menos porque no vas a tener quien labure.
yo creo que es un punto fundamental que tanto el sector privado como el sector público, y más el sector privado, va a tener consecuencias y deja que esta cultura y este pensamiento, y esta ideología, sea la que se instaure, ¿no? En todo lo que vendría siendo los estatutos o el Estado o la Constitución incluso. Así es. Sí. Bueno, y Exactamente. fíjense, aquí para que el público sepa que nosotros somos la verdadera oposición. Abraham, CF, yo, Braulio, Héctor, Pimentel, ¿quién más? El Gaby, de Richie, Entrada el Directa a la Richie, el Lista, Arturo. Richie, Arturo, muy inteligentes los dos. Hay que hacer un live una vez por semana, ¿qué día? Una vez por semana para Yo, informarle a la gente y empezar a hacer más voz de estos temas. yo podría el miércoles o jueves. Bueno, incluso todos los días en la tarde podría yo. O sea, no sé qué día ustedes tengan disponible. Creo que el jueves podría ser una buena opción. Sí, los jueves hay que hacer un live todos juntos y empezar a hablar de todos estos temas porque normalmente, fíjate, y es lo que yo comento, que yo veo que en Estados Unidos todo el mundo sabe quiénes son los diputados, quiénes son los, no sé, cada puesto del gobierno, hasta yo lo sé. Y de México la gente ni sabe cómo se llaman. Entonces tenemos que empezar a tener ese involucramiento en cuanto a nuestro sistema ejecutivo, ¿verdad? Para poder saber qué está pasando. Si ni siquiera sabemos cómo se llama la gente que está ahí, o sea, literalmente deberíamos de hacer un live presentando quienes forman parte de la Cámara de Diputados o hacer un live por persona. A esta persona, este es su trasfondo. Esta persona, este es su trasfondo. Y hacerlo como entretenido o como, no sé, una historia para que a la gente le interese porque está cañón y tenemos que aprender eso. ¿Sí me explico? Sí, sí es Sí, incluso complicado. resumir los puntos, porque cuando yo veo mucho el Congreso, sí son muy largos, incluso yo comprendería por qué la gente no los ve, porque sí son muy largos. Entonces, uno de los trabajos que estoy haciendo es verla y siempre saco reseñas, ¿no? Siempre saco reseñas. Se me hace complicado a veces como que publicarlas, pero es un proyecto que ya tengo, porque sí es importante lo que se ve ahí, porque ahí afecta a cualquier tipo de persona, sea físico empresarial o sea simplemente una persona que labure. ¿Por qué? Porque a veces hay reformas fiscales, hay reformas en lo penal, hay reformas en lo laboral, hay reformas incluso ya en lo constitucional. Entonces es un tema, yo creo que nos, bueno, a quien le apasiona como a mí, por ejemplo, siento yo que es una responsabilidad tratar de informar, ¿no? Es algo de trabajo, pero yo creo que sí se puede y absolutamente, Pamela, yo siempre pienso lo mismo. Hay personas que no conocen mucho, incluso yo estoy en un grupo de Telegram de Estados Unidos, donde a veces me meto y bueno, los escucho hablar y bueno, te dicen información hasta de lo que no, o sea, ¿De qué hasta calcetas la carrera traían de, puestas y que luego salieron con otras calcetas, literalmente? sí, incluso la carrera política de ellos, dónde estudiaron, cuáles fueron sus calificaciones, incluso en facultades de derecho allá se ve hasta, bueno, saben el historial de las personas que estuvieron ahí, que tuvieron un cargo público, un cargo de diputación una presidencia incluso. Y los juzgan no de acuerdo a lo que están ahí, sino lo que hicieron en la facultad. Entonces, tener en cuenta eso, aquí, por ejemplo, Claudia Pavlovich, la actual todavía gobernadora de Sonora, estuvo en la universidad donde yo estuve, y es curioso porque me cuentan historias tanto buenas como malas, ¿no? Entonces ahí te das cuenta la calidad de persona que fue y que no dejó de ser, porque realmente no cambió para nada. Lo puedo decir así porque muchos conocidos que tengo que han trabajado con ella ven que realmente ha sido la misma. No voy a decir que es buena o mala, simplemente que ha sido igual. Y es importante también, yo creo, que conocer la cualidad, ¿no? Porque el pensamiento también, o las prácticas que ellos hacen, de acuerdo a la virtud, de acuerdo a la justicia, son importantes para un cargo público, porque entonces de ahí se va a ver la moral, ¿no? Al ejemplo que siempre ponen los liberales, ¿no? Yo siempre voy a ese ejemplo que ponen los liberales cuando estás en un viaje que te lo están pagando la corporación o la empresa, bueno, te vas en primera el pasaje más caro, ¿no? Y cuando te lo pagas tú, bueno, agarras el pasaje más mediano o más bajo, ¿no? Entonces también tener en cuenta eso, yo creo,
que cuando una persona tiene un cargo público, es un servidor público y es un honor estar ahí, entonces tendrás una responsabilidad también más rígida y más fuerte, ¿no? Sí, completamente. ¿Qué hora es? Sí, claro. Claro, claro. Miren, me gustaría igual compartirles que, bueno, justamente acá en Derecha Mexicana, cada fin de mes sacamos un video que le hemos titulado El Fachas News, que, bueno, como lo pueden saber, siempre dicen que somos fachos y fascistas, entonces tomamos la parte fachas y news, noticias, entonces sacamos como que las noticias más relevantes del mes. No, como no tenemos la gente ni el tiempo para hacerlo semanalmente, pues lo hacemos una vez al mes. Digo, tal vez de ahí podría salir otro proyecto semanal y podríamos hacerlo colaborativo y esto ya podría crecer, ¿verdad? Es una idea al aire, ya se puede comentar. Tengo otra sección que se llama Dato Mata Relato, donde uso una plataforma de análisis de datos y empiezo ahí a sacar datos, información, históricos y demás. Ahorita tengo dos, uno que habla de las desapariciones en México y otro que habla de los homicidios en México. En los dos les tumbo el relato en brista, porque por si los quieren ir a ver, ahí están. Y ahorita estoy viendo a ver de qué me aviento el de junio. Hay muchos temas, pero nada más puede ser uno porque por tiempo no se pueden más. Pero igual los invito. Igual, bueno, de mi parte, ahí está www.derechamexicana.com. Ahí vienen todas nuestras redes. Igual no sé si también por aquí, Seferino, quieres compartir las tuyas para que la gente te pueda seguir y estar ahí en contacto con tu trabajo. Digo, Pamela ya la conocen, pero pues igualmente va. Sí, pues bueno, mis redes son simples. Estoy haciendo una Fundación Tiempo se llama. Lo quiero hacer un centro de estudio en donde analicemos tanto cualquier reforma o como proyecto público para que estemos auditándolo ahí al 100%, incluso cuando sea el anteproyecto, estar ahí y ver lo que se está haciendo, ¿no? Me pasó con el delfinario de aquí de Guaymas, porque mi papá lo trabajó allí, y es algo muy curioso, porque la constructora contrata a contratistas y luego lo que hacen ellos es pagarle de poco a poco, pero ellos ya tienen proyectos de por sí. La misma constructora trabaja coludida con el Estado y ya tiene proyectos, entonces a veces te deja una parte a los trabajadores y después se le va pagando a los trabajadores, entonces el proyecto también llega a tener consecuencias porque no se utiliza el material que realmente se tuvo que haber utilizado. ¿Por qué? Porque el proyecto lo tienen de por sí ellos, entonces la responsabilidad es menor. Hacer una competencia libre y auditar a esas constructoras para que hagan el trabajo bien. Es un proyecto que estoy empezando a impulsar aquí en Hermosillo. Es algo duro y también estamos con un proyecto de algunos jóvenes igual, de la nueva derecha mexicana, que estamos tratando, ¿no? Abraham y Pamela también hacer como una coalición para empezar a trabajar juntos, porque siento yo que trabajando así es mucho mejor. Aparte seríamos más fuertes y haríamos más conciencia, ¿no? Que es lo importante. Y pues bueno, ahí están las redes sociales. Estamos en Instagram y ahí en Instagram prácticamente tenemos todo lo que vendrían siendo los links para que vayan a Facebook, incluso Twitter, ¿no? Muy bien. No, y a la gente que está viendo, yo les quisiera pedir el apoyo personalmente que, please, o sea, por ejemplo, la red social de Abraham y de Cefe, ayuden a compartir mucho. O sea, todo esto es súper necesario. El Fachas News, háganlo viral. No, es más, el de los datos, háganlo viral. O sea, eso es súper, súper... A todas las feministas, mándenles ese video para que lo vean y a ver qué dicen, básicamente. Entonces, acuérdense, somos mexicanos, tenemos la responsabilidad de ayudarnos los unos a los otros, aunque a veces nos odiamos, pero no hay otra opción más que intentar. Y cada acción que ustedes hagan, además de que nos va a ayudar a nosotros a fortalecer nuestro posicionamiento, nos va a ayudar a crecer para que cada vez más mexicanos sepan sobre esto. Y a ustedes también les va a ayudar a que contribuyan a la sociedad y que tengan una parte importante, esencial, necesaria, clave, indispensable en toda esta... Pues para mí es una reconstrucción cultural, para otros podrá ser una batalla cultural, lo que sea para ti, pero por favor ayuda. Y si no quieres compartir los videos, haz otra cosa, pero haz algo, lo que sea, te lo ruego, me pongo de rodillas. Sí, claro, claro, digo, si uno les cae mal, bueno, comparten los de Arturo o los de Richie, no sé, ¿verdad? o viceversa, pero sí, efectivamente, o pongan sus canales también, ¿verdad? Digo, no hay problema por eso.
Pero sí, definitivamente tenemos que hacer algo. La verdad, creo que todos estamos en esto más que nada por amor al arte. No estamos ganando, o sea, pues, bueno, yo no estoy ganando absolutamente nada. Al contrario, estamos invirtiendo. Y pues lo único que ganas en su momento, pues nada más un ataque, ¿verdad? Pero pues bueno, es parte del show, ¿verdad? No pasa nada. Pero sí, yo le recomiendo mucho que igual, si alguien entonces nos sigue por aquí, a Pamela o a Seferino, nuestros amigos de Nueva Derecha MX, que ojo, muy probablemente en un futuro incluso nosotros tengamos que cambiar de nombre para registrarnos para como hace, pero bueno, ya eso después lo platicaremos. Bueno, yo ya saben que siempre me despido diciéndole a la gente que el socialismo no funciona y que a los hechos no les importan sus sentimientos. No sé, ¿alguien más? Yo que no se No, peleen. solamente pues, Yo nada más que no se peleen y que hagan la reconstrucción cultural y que traten a todos con cariño y se ganen su confianza para que cuando los respeten puedan considerar sus consejos y entonces les aseguro que van a cambiar. sí, el respeto mutuo para mí es algo esencial y bueno, también tener la capacidad de escuchar. Eso para mí me ha servido mucho durante mi vida y es algo yo creo que hasta importante en lo intelectual y aparte en lo profesional, el saber escuchar, ¿no? Amén. Y como dice la Biblia, soportémonos los unos a los otros, ¿eh? La Biblia dice eso. No dice, no hombre, quiéranse y apóyense siempre. No, sopórtense. Porque, bueno, muchas gracias a la gente que nos escuchó. Qué bueno que se pudieron apartar ese tiempo. Igual ya saben, compartir ahí este material. Y pues bueno, nos vemos y Dios mediante estaremos en un futuro compartiendo más información. Hasta la próxima. Hasta luego.